por ello agradezco esta noche para tener más detalles sobre lo ocurrido este martes a la jefa del Sismológico Nacional, Xoli Pérez Campos. Muy buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. 22 millones de mexicanos de los más de 120 millones, sobre todo en la parte centro y sur de la República Mexicana, percibimos el sismo de esta mañana, doctora. Así es, esta estimación de las personas que sintieron el movimiento se basa en los mapas de intensidades generados por la Unidad de Instrumentación Sísmica del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos toman la información de localización del sismo y de la magnitud que calculamos en el Servicio Sismológico Nacional de la UNAM y con ello generan estos mapas de intensidades. Con eso se puede ver las zonas en el país en las que estas intensidades son lo suficientemente altas como para ser percibidos por la población. De acuerdo con datos que daban en la mañana Protección Civil, más de 16,000 sismos en lo que va del año, pero también mucha gente hace la comparación de la magnitud con lo ocurrido en 2017. ¿Este fue un sismo trepidatorio, oscilatorio? ¿Cuál fue la forma de este sismo, doctora? En, en realidad todos los sismos son oscilatorios y trepidatorios. Estos términos se refieren a cómo percibe la gente el movimiento, pero no, no es una clasificación de los sismos que utilicemos los sismólogos. Simplemente se refieren a si los movimientos se sintieron verticales o si se sintieron horizontales. Y todos los sismos provocan ambos movimientos. De hecho, es un movimiento mucho más complejo que solo arriba-abajo y derecha-izquierda, adelante-atrás. Pero me gustaría compararlo con el del 19 de septiembre de 2017, al cual creo hace referencia. El sismo de aquel entonces, 2017, tuvo una magnitud de 7.1, mientras que el de esta mañana tuvo una magnitud de 7.5. En términos de magnitud, el de esta mañana fue más grande. La magnitud se refiere al tamaño del área que se rompe, que nosotros denominamos falla, y a la energía que libera. De tal manera que el de esta mañana fue mucho más grande y liberó mucha más energía. El otro término importante es intensidad, que no es lo mismo que magnitud. Y intensidad se refiere a lo violento y lo fuerte del movimiento, y este depende de lugar a lugar. Y se da por tres factores. Uno, el tamaño del sismo; otro, la distancia al epicentro; y el tercer factor, que son las condiciones locales. De tal manera que si nos ubicamos en la Ciudad de México, vamos a ver que la intensidad fue más fuerte para el sismo del 19 de septiembre de 2017, y esto se debió a dos factores: uno, la cercanía con el epicentro, y otro, las condiciones del subsuelo de la capital. Entonces, para la gente que nos está viendo y sigue preguntándose si el epicentro, como lo ocurrido en el 2017, hubiera estado más cercano a esta zona del Valle de México, recordemos que en aquella ocasión fue en la zona de Tetela del Volcán, en la zona fronteriza con Morelos, pues lógicamente estaríamos hablando de otra situación totalmente distinta con lo ocurrido el día de hoy, doctora. Así es, la cercanía lo hubiera hecho aún más intenso. Ahora preguntarle también por qué, derivado de este sismo en las costas de Oaxaca, pues se advertía por esta alerta de tsunami. Sí, con respecto al tsunami, el centro de alerta de tsunami está operado por la Secretaría de Marina, y ellos emitieron un boletín indicando que se esperaba un tsunami. Este boletín se genera a partir de un modelo de alturas estimadas de ola que se obtiene una vez que el Servicio Sismológico Nacional emite la información de localización y magnitud del sismo. De tal manera que el boletín indicaba que se esperaba una variación importante del nivel del mar en las costas mexicanas, sobre todo en las costas de Oaxaca, donde se podían alcanzar alturas de 1 metro. Es importante aclarar que un tsunami no se trata de una sola ola, ni tiene que ver con estas grandes olas que se han visto en otros tsunamis por sismos mucho más grandes. Un tsunami puede ser de unos cuantos centímetros y se puede producir
como el caso de esta mañana por un sismo de magnitud 7.5. Más tarde, hace algunas horas, ya el CAT, que es el Centro de Alerta de Tsunamis, canceló la alerta por tsunami. Y cancelarla no quiere decir que no haya habido un tsunami, sino que indica que ya el peligro mayor ha pasado y lo que sí hace unas recomendaciones de seguir vigilando y estar preparados en caso de que se presente cualquier otro sismo. Y como en cualquier otra ocasión, las réplicas, aunque no las percibimos, continúan presentándose en las horas posteriores y lo que resta del día, ¿no, doctora? Así es un sismo muy grande, magnitud 7.5, y como cualquier sismo de esta magnitud, pues genera réplicas. Hasta el momento, si me permites darte el dato, hasta las 6:30 de la tarde, que fue nuestro último corte, llevábamos una contabilización de 837 réplicas. Esto va a continuar. Y si bien nosotros no las estamos sintiendo en la Ciudad de México, es importante que se sepa que en la zona epicentral sí las están percibiendo y deben tomar todas las medidas que se requieren para su protección, pero también recordar que como estamos en una emergencia sanitaria, pues tomar también en cuenta las recomendaciones de salud. Finalmente, doctora, sabemos que los sismos no se pueden predecir, pero las recomendaciones que usted hace reiteradas a la población y sobre todo estar atentas y abiertas a la información oficial para pues estar precisamente enteradas de la situación, y también reiterar que afortunadamente en el caso de la Ciudad de México más del 97% de las alertas sísmicas pues cerca de un minuto se activaron y esto ayudó en mucho a la población que ya por muchos años los mexicanos, doctora, nos hemos acostumbrado precisamente a estas pues prácticas de siniestros y demás, y que pues, eso también ayuda mucho a el orden y a esta disminución de afectaciones, ¿no? Así es muy importante todo lo que acabas de mencionar, recordar que vivimos en un país altamente sísmico, los sismos no se pueden predecir, de tal manera que siempre debemos estar preparados, siguiendo nuestras recomendaciones de protección civil. Les recomiendo que consulten las páginas y las redes sociales de la Coordinación Nacional de Protección Civil, así como de Protección Civil estatal y local para cada una de sus localidades. También la página del Centro Nacional de Prevención de Desastres, quien tiene un gran número de infografías sobre qué hacer antes, durante y después de los sismos. Y hoy en día pues tenemos que tomar en cuenta también a la seguridad de salud, a las autoridades de salud, y seguir pues las recomendaciones de sana distancia que nos han dado. Justamente esta tarde en la conferencia de prensa del doctor Gatell hablaba de esto, de la importancia de seguir estas recomendaciones de sana distancia. Pues como siempre, doctora, agradecerle el tiempo dispuesto para informar a la población, y si se requiere, pues la volveremos a molestar. Ella es la doctora Xoli Pérez Campos, jefa del Sismológico Nacional, a quien agradecemos. Muy buenas noches. No es ninguna molestia, muy buenas noches y muchas gracias.